Sí, a ver, prueba tú. ¿Quieres que se acopla? No. Ay, espera, me deja un momentito. Hola, buen día a todas. Bueno, nosotros presentamos el grupo de vulnerabilidad fundamental. Funcionamos a nivel asambleario, ¿no?, y participativo, y lo que queremos hacer es una mesa conversacional, ¿vale? Y bueno, por eso este formato un poco, que en realidad la mesa se amplía, no solamente, no queremos nada de jerarquía, sino que sea algo más de tú a tú, ¿no? O sea, que en cualquier momento, cuando hagamos nosotros la presentación y tal, lo que buscamos es que las intervenciones sean como fluidas y podáis también como intervenir como una más, ¿no? En principio, esta mesa era una mesa de confluencia cuyo título era Vulnerabilidades y Resistencias, y en la que participábamos no solo el grupo de vulnerabilidad fundamental, sino también, espero no dejarme a nadie, Bucles, Oncogirls y Stop Gordofobia. Desde que se empezaron a planificar los primeros encuentros, resulta que, bueno, han ido cayendo progresivamente el resto de grupos, ¿no? Y entonces, la semana pasada justo estábamos en el grupo de vulnerabilidad fundamental y decíamos, mesa de confluencia, ¿con quiénes, no? Porque no. Entonces decíamos, en lugar de abandonar, decíamos, bueno, vamos a convertir esto en una pregunta, nos interpela el punto de por qué ha pasado que todo el mundo al final, justamente en la mesa de vulnerabilidad fundamental, pues nos hemos quedado más o menos solas, ¿no? Entonces, bueno, por algo será, ¿no?, al final. Y bueno, hemos dicho que no, que de estar aquí y poder compartir y hablar del tema, porque pensamos que es importante hablar de la vulnerabilidad, porque justamente es un tema que se suele invisibilizar, no solamente la vulnerabilidad personal, individual, sino como cuerpo colectivo, ¿no? Nunca se habla de ese tema. Entonces, nos planteamos, el grupo este justo salió de diversas alianzas que trabajamos el tema del cuerpo y estamos muy ligadas al tema de la vulnerabilidad, que nos planteamos qué pasa, que le damos la espalda y las personas no nos reconocemos como seres vulnerables, ¿no? Entonces, para el reconocimiento de seres vulnerables es importante si queremos hablar de interdependencia, si queremos hablar de aquello que nos une a los demás, como seres interdependientes que nos hace cuidarnos los unos a los otros, las unas a las otras. Entonces, mientras no se hable de vulnerabilidad, el tema de los cuidados, de la interdependencia, siempre va a quedar relegado a un segundo plano. Y pensamos que se tiene que poder politizar el tema de la vulnerabilidad, que aquí hay un problema y bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, de todos estos interrogantes, porque pensamos que la vulnerabilidad tiene que pasar de algo que pase de lo personal a algo más de público, que es algo de interés bueno, de todas, y que pase de la soledad a poderlo hablar en algunos espacios de cuidado. Eso es, de alguna manera, de lo que nace el grupo de vulnerabilidad fundamental. Y una vez hecha esta pequeña introducción, pues queríamos pasar a hacer una pequeña dinámica que, bueno, que será sobre tema de imperativos. En caso lo explicas tú un poquito. Simplemente pedir que cierren los ojos, por favor. Límpiate los dientes, lávate los pies, cósete el jersey, píntate las uñas, cámbiate las pilas, cómete los mocos, bébete la espuma, cásate con ella, cásate con ella, cásate con ella, toma precauciones, piensa en tu futuro, van a por nosotras. Las hordas internacionales de políticos Y delegadas. y funcionarios Y chinchillas. Y huronas moralistas. que desean llevarte cogidita de la mano a tu jubilación. Bébete el jarabe, cómprate un buen coche, deja de fumar, no juegues a eso, cambia de trabajo, mejora tu imagen, vete a por las gambas, cósete la manga, cósete la manga, cósete la manga, toma tus pastillas, van a por nosotros. Con sus pies de rey. Y sus escuadras, Y sus cartabones. y sus reglas, Y sus compases. y sus trajes de domingo.
Peínate los pelos, limpia tus zapatos, huele a gasolina, di que sí a tu jefe, mira las noticias, no duermas la siesta, deja esa sonrisa, siéntete culpable, acábate la sopa, acábate la sopa, acábate la sopa, hazte responsable, van a por nosotros. Se acabó la juventud, Basta de holgazanear. hay que concienciarse. ¡Viva el complejo de Edipo! ¡Viva! Yo tengo la culpa. Paga tus facturas, traje con chaleco, duerme con pijama, santifica el lunes, funda una familia, porque no adelgazas, vaya facha traes, lávate las manos, píntate los labios, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Todo está ya escrito, van a por nosotros. Descartes Y Einstein, y Gallardón y Freud, y Esperanza y Colón, y la Conferencia Episcopal y Trías, y la Caixa y los antidisturbios, y el Prozac y Monsanto. y Rivera. Y David Bisbal van a por nosotras, por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, van a por nosotros. Cada año más cerca, Cada día más claro, cada sorbo más dulce. cada recuerdo más lejos. Van a por nosotras, Van a por nosotras, van a por nosotras, van a por nosotras, a por nosotras, todos. Un ratito más, ¿vale? Ojos cerrados. Nada, ahora queremos pediros que estos eran algunos de nuestros imperativos y que si os apetece, pues que vayáis lanzando al aire también los vuestros, los que os surjan sin pensarlo demasiado. Intégrate. No pienses tanto. Ten éxito. Aprovecha.
Hazte la ocupada. Ten paciencia. No me lleves la contraria. Cambia. Es por tu bien. Madruga. ¡Qué carácter! Obedece a tu jefe. Estudia. Estudia inglés. Viaja. No corras tanto con el coche. Sé responsable. El desapego, el desapego. Estudia inglés y alemán, pero filosofía no, y sobre todo si es filosofía política. Ten hijos jóvenes, que luego nos aprovechan. No discutas tanto. Escucha. Trabaja hasta que revientes. Trabaja más. Explícate. Y mete las ganas. Ponte falda. Siéntate ya en algo. Haz canguro a tus sobrinos aunque no tengas ganas. Madura. Haz todo, aunque no tengas ganas. Ten ganas. Participa, mujer, entrégate. Haz deporte. Anímate. Sí puedes. Haz lo que te digo. No seas feminazi. Haz una carrera. Escala posiciones. Piensa en el futuro. No te rasques el coño en público. No eres nada cuidadora. No digas tacos. No pienses tanto en ti. Traga. No te comas el último trozo. Quita despacio. No sirves. Egoísta. No somatices tanto. No te estreses. Happy flower. No dependas de tus padres. Pero obedéceles. Ni dependas de tu pareja. Pero obedéceles. No dependas de nadie. Pero obedece a quien sea. Pero no te quedes sola. ¿Viajas sola? ¿Vienes sola? ¿Vas al cine sola? ¿No tienes miedo? ¿Quién te ¿Tienes crees hijos? que...? ¿A tu edad? ¿Quién te has creído que eres? Lo quiero para el lunes.
¿Por qué vives aquí? ¿Con quién vives? ¿Y aún no hablas catalán? Lo que necesitas es una buena polla. Confía en ti misma. ¿Vale? ¿Alguien que se le quede alguno por ahí perdido? ¿Lo quiera soltar? Vale. Pues ya. Podéis abrir los ojos, si queréis, ¿vale? Este fue un ejercicio que hicimos uno de los días en que nos reunimos, los sábados por la mañana en el Parque Sandaru, en el centro cívico, que bueno, venía de otros grupos y también de recorridos de pensamientos similares, afines. Y bueno, habíamos pensado proponerlo para llegar también a este espacio y poder empezar a pensar y a compartir, que es la idea, así en estilo conversación, pregunta, comentario, herida, grito. Lo que nos ha traído también este espacio para pensar sobre la vulnerabilidad. Que igual lo vamos a usar para el streaming o circular por ahí, pero igual podía ser mucho alboroto de repente movernos y hacer un círculo, pero la verdad que la idea sería esta, que no estemos mirando para acá, sino que igual que nosotras desmontábamos un poco la idea de charla, era como, yo creo que va a ser más fácil si nos estamos mirando a las caras y no estamos mirando, por lo menos para mí también, y que podamos hacer algo más conversatorio. Igual nosotras habíamos traído algunas cosas para contaros, pero ¿os parece? Así, rápidamente. De aquí al borde. O veniros más cerca, las que están más atrás, así estamos más cercanas. O vosotras que estáis en el medio, poneros así más para y hacemos así. Hacer como un arco. Él le habla un poco ahora, ¿eh? La gente que está más en medio, ponéis hacia los lados. Vale, que perdamos más que lento y que luego el resto sea más...
no entré al aula, lo difícil que fue hablar de vulnerabilidad, el hecho de que es significativo que haya silencio, el silencio este que hay. Decíamos de que lo que no se habla no existe y todo eso. Sí. Pásame mi café. Sí, está encendido. ¿Hola? Sí. Bueno, como cuesta un poco, igual contar un poco cómo nace y cómo funciona el grupo este de los sábados que os contábamos, que es un grupo mixto, y mixto en muchos sentidos, no solo de género, sino también de tipo de cuerpo, si es que hay tipos de cuerpo, que es algo que yo no sé que hay cuerpos, no sé si tipo es una palabra aplicable, pero bueno, cuerpos distintos. Y justamente ahí nace esa necesidad de hablar de vulnerabilidades, ¿no? Y justamente de hablar de lo que significativamente aquí ha habido un problema a la hora de hablar. Y es que ha habido un mutis por el foro, y es el caso de decirlo, ¿no? Y me parece interesante que ahora también, después de la dinámica, que ha estado muy bien, pero que ha funcionado porque teníais los ojos cerrados. Ahora que los volvemos a tener abiertos, no vaya a ser que veamos aquello que no queremos ver. Y este es el tema, that's the point. Y es importante que lo afrontemos, porque hoy en día, con la que está cayendo y la que se nos va a venir encima cada vez más, o miramos de frente a la vulnerabilidad y atendemos a todas esas vulnerabilidades pequeñísimas y enormes, o se nos come el bicho, no sé cómo decirlo. O sea, igual soy muy gráfica. Quiero decir que igual podemos empezar hablando de aquellas cosas que nos hacen sentir vulnerables con toda tranquilidad, que es como lo hacíamos los sábados y lo seguimos haciendo, ¿no? Es hablar aquello de, pues mira, yo al venir me he cruzado con dos que casi me tumban porque venían en bici a lo suyo, con cascos, con gafas y no sé, cositas chiquitas, pero que si las estiramos igual podemos sacar mucho de qué es la vulnerabilidad, por qué no la queremos ver. ¿Por qué no queremos hablar de ella? Es curioso, ¿no? ¿Quién no se ha sentido vulnerable en algún momento? ¿Hay alguien que no se haya sentido vulnerable aquí? Joder, qué mala suerte tenéis. Es que voy a decir una chorrada al fin y al cap. A mí me preocupa mucho también el tema de la vulnerabilidad y me siento vulnerable y intento ver la vulnerabilitat, o sigui, allò de mirar la veritat de cara, no? Que no ho fem, en el fons. Després, el tema de... Jo no sé què és exactament la vulnerabilitat, però sí que d'entrada hi hauria l'aspecte de persones que poden ser vulnerables en què, igual dic una borrada, però visiblement hi ha un element de vulnerabilitat. Però altra qüestió són les vulnerabilitats que poden ser ja no tematitzades, sinó, per exemple, vulnerabilitat per ser una persona tímida o una persona simplement que té aquest caràcter o aquesta forma de ser, o sigui, que són totalment subjectives. I el que em preocupa és això. En l'àmbit de la vulnerabilitat em preocupa sobretot que hi ha unes qüestions objectives i altres subjectives. Les objectives són perfectament demostrables, perfectament com a objectives constatables i que les pots dir, de dir, mira, veus què passa aquí i pots ensenyar-ho. Però la vulnerabilitat moltes vegades queda en l'àmbit de la subjectivitat i no és demostrable, a part que pugui ser visible o no, per alguns sí, per altres no, per a la persona que ho pateix evidentment sí, però totes aquestes vulnerabilitats quotidianes o microvulnerabilitats, igual que se podia parlar de micromasclismes, queden diàriament amagades, van passant, anem fluint i les vulnerabilitats s'esdevenen. I el que em preocupa és això, com els mecanismes que podríem fer que això fos real. No sé si, per exemple, el que deia l'Alberil és xarxa de relacions, una mena de vincles empàtics, no sé, però me preocupa, ja està. Era una reflexió, ja està.
Més coses? Jo estic fent un exercici de vulnerabilitat, sentar-me aquí davant, perquè em fa sentir molt vulnerable estar aquí al vostre costat. Mira, què vols que et digui? Mira, sento com totes em miren. Et sentis més vulnerable. encara. No només et miren, sinó que a més jo ara aniré pagant. I a més em miren, segurament em jutgen, em critiquen, jo penso que no estic... Clar, perquè m'ho han ensenyat. I a més reto a qui vulgui seure aquí al davant més a prop, a veure què se sent aquí al davant, no? Perquè jo crec que la vulnerabilitat en femení també té molt a veure amb mostrar-nos i en ser vistes, perquè moltes vegades també hem estat molt amagades, no? Doncs, bueno, estic fent un exercici de vulnerabilitat i em fa sentir fràgil, però alhora hi ha alguna cosa que quan dic que soc fràgil també em fa sentir forta. I aquí ho deixo, no? És una ambigüetat que em remeno una mica en aquest sentit. No? I gràcies per mirar-me. Més coses? Hola. Vale, jo crec que em presento com amb una mala relació amb la vulnerabilitat. És com que últimament he descobert que existeix a la meva vida i és com que al llarg de la història l'he anat apartant com, no, hombre, no, tu puedes, no? Llavors, últimament és com que m'estic apropant a ella i em sento una mica, no sé, estranya, no? Crec que el fet de posar-li nom a la vulnerabilitat i encasillar-la o trobar-hi a quins espais em sento vulnerable, m'està removent molt, no? I em fa por, reconec que em fa por, però crec que és un exercici, com deia la meva companya, i no sé, m'agrada de poder-ne parlar també en comunitat i compartir aquestes experiències. ¿Más cosas? Sensaciones, experiencias, preguntas, interrogantes. Si un caso, voy lanzando algunas de las reflexiones que íbamos haciendo de los talleres y que las íbamos recopilando en actas, ¿no? Y bueno, y después de comentarlas, a ver a vosotros también qué os sugiere, ¿no? Por ejemplo, había quien decía, lo que no se habla no existe, no duele. Vas guardando en el cuarto trastero ese sufrimiento, ese malestar para poder continuar con tu vida. Pero ¿qué pasa cuando ese cuarto trastero se llena? Lo que se silencia y se esconde, como los tabús, no se pueden abordar. Lo que duele demasiado, lo intolerable, no hay palabras para expresarlo. ¿Cómo compartirlo? ¿Cómo sostenerlo? Entonces, todas estas reflexiones nos llevaban un poco a que si no nos situamos en la vulnerabilidad no nos permite compartir y colectivizar el malestar. Y que ahora se vive el sufrimiento y la discriminación social en soledad y de una manera vergonzante y culpabilizadora. Y que es necesaria la reflexión y politización de la vulnerabilidad como un asunto de interés público. Entonces, bueno, simplemente el comentar esto, ¿no? De qué os sucede cuando tenéis algún malestar, lo compartís, lo vivís en soledad. ¿Qué pasa con aquello que realmente no tenemos palabras, ni siquiera para expresar, ¿no? A mí me pasa con la vulnerabilidad, ¿se escucha? Sí, ¿no? Que cuando la siento, me siento muy conectada con una verdad muy, muy clara. Lo que a veces cuando la enseño, siento que se me coloca en un rango, o sea, que no tengo nada de poder. Entonces ahí se me pone muy en juego una especie de frustración porque lo que quiero estar mostrando para mí es muy, muy verdadero, pero no se acoge, ¿no? Como que se queda ahí tiradito. Y sobre todo pasa cuando, bueno, en situaciones de que hay sistemas y relaciones de poder, sobre todo en el curro y así, o cuando yo esa verdad, que normalmente yo es más una emoción que un discurso elaborado, racional, en realidad no tiene ningún valor. O sea, me pasa que no tiene un valor de peso, ¿no? Entonces me queda ahí en una especie de frustración a menudo que
me da pena, porque en realidad es como cuando conecto con alguien que puede leer ese lenguaje, como que coge mucha fuerza, porque no hace falta que ni me justifique, ni que busque porqués, ni nada, ¿no? Es como una claridad. Pero bueno, no siempre hay espacios que eso pueda recogerse. Y con los años he ido aprendiendo que tengo que ser más estratégica y eso a veces me duele. Sentir que tengo que recoger mi vulnerabilidad y que estratégicamente no la puedo sacar en cualquier espacio porque bueno, no es bienvenida. Y eso me di cuenta que me pasó muy claramente yendo con amigas en el metro, saltarme y venían siempre a mí. O sea, como que venían a mí. O sea, venían a mí a pedirme el billete, ¿no? Como un poco de chop, chop, chop. Y yo poder quererles mirar a la cara de, bueno, yo no tengo billete, no pasa nada, haz tu trabajo y ya está. Y desde ese lugar, no sé si la gente tenía ganas de chafar. No sé si a partir de la vulnerabilidad a la otra persona lo que le sucede... Hola, Julia. Es que tiene ganas de hacer algo con eso, que le inquieta, que lo quiere, vale, no sé. Mira, un Blandy Blue lo voy a jugar. Y bueno, no sé si os pasa, pero esta era la cosa. Sobre esto que estás diciendo, bueno, estamos también en un proyecto de creación artística que problematiza las cuestiones de la vulnerabilidad y el sufrimiento, y una de las cosas que salió en las improvisaciones teatrales era esta. Es decir, hay algo que se pone en marcha o se puede poner en marcha, vamos a decirlo así, en la mayoría de nosotros, de nosotras, cuando enfrentamos la vulnerabilidad del otro. Es decir, hay algo de la vulnerabilidad que desencaja y uno de sus resultados es la violencia. Es decir, machacar al otro, machacar a ese otro. Seguramente, no lo sé, pero eso surgió, ¿no? De alguna manera, y es una de las cosas que en realidad preocupan, ¿no? Cómo hacemos a nivel social para de alguna manera poder pensar, poder organizarnos de otra manera y poder derrocar el patriarcado, que al fin y al cabo es lo que un poco está en juego detrás de estas historias, ¿no? Sí, bueno, al final, justamente, ¿no? A mí lo que me resulta muy fecundo del grupo de trabajo, tanto de la OBI, de la Oficina de Vida Independiente, como del taller o del laboratorio sobre prototipar la vulnerabilidad, es ir tomando conciencia desde esa dificultad que tenemos a la hora de hablar o de decir la vulnerabilidad, cómo es un eje transversal y absolutamente radical y de un empoderamiento muy difícil, pero muy eficaz, de lucha contra el patriarcado. Porque si hay algo que sustenta al patriarcado es no querer ver la vulnerabilidad. O sea, ¿qué es el patriarcado? Es el hecho de negar la vulnerabilidad contra lo que sea, en todas sus formas, en las micro, en las macro y en las mega hipermacro, ¿no? Y entonces que tenemos ahí como un arma arrojadiza que puede ser muy sutil o puede ser muy bestia, pero que si conseguimos experimentarla, en el sentido más básico del término, no solo sentirla yo, sino experimentarla a nivel de grupo, meternos en grupos, y yo penso, y esto lo pienso yo y no sé qué pensáis, que las xarxas de cures, ¿no? Las redes de cuidado y tal, estaría muy bien que incorporaran talleres sobre vulnerabilidad o grupos de reflexión a ciegas, en el sentido de que no hay respuesta porque todavía tenemos que parir el engendro que camine, ¿no? Hacia esa, pero que es poner el dedo en la llaga del patriarcado. Y que yo creo que eso es, no sé, a mí me resulta muy estimulante, no sé. Sí,
A mi em sembla també, en aquesta línia molt important, el fet de posar nom a aquestes vulnerabilitats. Clar, per posar-li nom primer ens les hem hagut de reconèixer i les hem hagut de mirar. I veus, volia posar un cas concret que m'ha vingut quan fèiem l'exercici al principi, que és la vulnerabilitat del cos en els àmbits mèdics, quan necessitem, no sé, estem malaltes o no sé, o anem a un reconeixement ginecològic o el que sigui. Jo tinc una hipersensibilitat i un llindar del dolor molt baix. I llavors és una situació que per a mi és molt tensa, i ho diu les mamografies, i tinc un record molt traumàtic de la primera mamografia. El fet de, per una segona que necessitava demanar a una amiga que m'acompanyés, em va fer una vergonya profunda, i era una amiga que jo sabia que podia acollir aquesta necessitat meva sense jutjar-la, però així tot va ser un pas molt difícil. El cas és que posar-li nom, com li vaig dir, és que soc hipersensible i m'ho passo fatal. I només dir això em va costar moltíssim i és com una presa de consciència de posar nom a aquesta vulnerabilitat que no havia volgut, diguem, exposar mai, perquè si t'exposes, què passa? El cas és que al final l'amiga no em va poder acompanyar, van passar una sèrie de coses i no va poder ser, i quan hi vaig anar hi havia el que feia la mamografia en bata blanca, era un home, i jo li vaig dir, això fa mal, si em fa mal cridaré. I a partir d'aquí hi va haver com un... A mi això em fa mal i si em fa mal cridaré. És a dir, ho expressaré, perquè tot això que ha sortit no n'hi ha per tant. Ai, que esto no duele, perdona, però el fet aquest de posar nom i de dir jo ocupo el meu espai des del meu cos no és el meu i estic demanant que no t'hi acostis com si fos una fusta. Vull dir que era un procés de posar nom a una vulnerabilitat que crec que va deixar com tallat el tema. I crec que és important, però també entenc que ens costa molt reconèixer la vulnerabilitat en aquest aspecte. Bé, es un dels ámbitos. Una cosa que hablábamos también en alguna de las veces que nos reuníamos era en relación a lo que tú dices, ¿no? De que quizás se necesita de una cierta fortaleza para poder mostrar una vulnerabilidad. La tenemos, sabemos, somos interdependientes, nos hacemos humanos en relaciones con otras y con otros, pero poder llegar a asumir y a nombrar y a comunicar y a pedir algo que tenga que ver con nuestra propia fragilidad también implica un proceso que, claro, estando sola para hacerlo es prácticamente imposible, ¿no? Con todas esas alianzas y todos esos encuentros y todas esas conversaciones y gestos y actos que nos van armando un sitio para poder darle un espacio a nuestra propia fragilidad, a nuestra propia vulnerabilidad y poder comunicarla. Pero claro, no está dado y implica una fuerza, implica una fortaleza. Y otra cosa que quería decir, que igual se me va la pinza, es que nos ponemos muy serias, ¿no? Como hablando de la vulnerabilidad y de la fragilidad, que obviamente que sí, pero jolín, si es parte de nuestro ser y de nuestro cuerpo y de nuestra forma de estar en el mundo y de eso monstruo gigante con el que estamos en lucha día a día, y a veces quizás no, porque también está bueno a veces dejar de estar en lucha continuamente, que ya lo sabemos también, que cuando lo podemos vivir con un cierto aire menos pesado, quizás también lo podemos atravesar de una manera más liviana. No sé cómo, pero lo pienso, lo pensamos. Otra de las cosas que también salía bastante es que tiene que ver todo esto de la vulnerabilidad al fin y al cabo del ser honesta con una misma, ¿no? Con sus malestares y bienestares. O sea, con el hecho de decir, porque muchas veces nos mentimos y ahí sobre todo salía mucho
el hecho de la pregunta del cómo estás, ¿no? Y siempre que respondemos, primero que se hace la pregunta en vacío, se hace demasiado el cómo estás, cómo estás, vale, muy bien, y la persona ya no espera que le respondas. Y también el punto de que siempre vas a contestar bien porque no esperas que el otro, o sea, no hay un feedback real, ¿no? Y entonces, bueno, vale la pena preguntarse cómo estás esperando una escucha y que alguien va a recoger lo que le vayas a contar, ¿no? Entonces, esa relación, esa actitud mutua implica también que tú sientas lo que hablaban antes, ¿no? Que tus inseguridades, tus miedos o esa fragilidad, esa vulnerabilidad, el otro no lo va a utilizar en contra tuya, ni te va a cuestionar, porque a lo mejor no esperas una respuesta, simplemente algo escucha y ya está, ¿no? Entonces, el ser honesta era importante y el tema de que no tenemos espacios y los propios activismos en general, ya sea de feminismo, de la diversidad funcional, es igual. Al final lo que buscan es que seas fuerte, que te muestres invulnerable, indestructible, con lo cual dices, es completamente incoherente cuando dices, bueno, siempre vamos con el orgullo, el yes we can, el yes we fuck, el mostrarte súper activista, súper empoderada, tal, no cansada, nunca te cansas. Y la única vez que te preguntan, bueno, ¿qué pasa? Tal, es porque no participas, porque no haces, desapareces. Y durante un tiempo a lo mejor pues, no apareces ni por internet ni por espacios participativos. Es en el momento que no produces, no haces, dejas de actuar, ser activista, entonces la gente se pregunta, pero no te están preguntando a ti, están preguntando al rol de activista. Entonces, bueno, nos tenemos un poco que plantear qué pasa cuando en esos activismos no nos estamos preguntando de las relaciones, de qué nos produce lo que estamos haciendo, cómo nos estamos relacionando, como tal, si realmente ese espacio es un espacio de cuidado o simplemente es un espacio de hacer y hacia afuera la galería, y si siempre tenemos que estar bueno, pues capaces de todo, ejemplificadoras, en plan pedagógico, porque eso también sale mucho en los talleres. O sea, nuestra vida no queremos que sea ejemplo de nada y tenemos que poder relajarnos y ser coherentes y contradictorias y ser honestas con cada una de nosotras. Y si fuéramos un poquito más honestas, pues a lo mejor haríamos brillar tanto los claroscuros, ¿no? Que decimos que a veces cuando la gente que está, pues bueno, en un movimiento social parece que solo muestra la parte que brilla, la parte que no sé qué, y la parte oscura, pues bueno, queda dentro de lo personal, ¿no? Y entonces es como contradictorio el discurso con la práctica que hacemos. Gracias. Pues yo la verdad que iba a decir un poco lo mismo que acabas de decir tú. Yo, en mi caso, por ejemplo, llevo 3 años con varias enfermedades. Primero una de hígado que comportó un tratamiento muy duro, y al cabo de 2 años un cáncer de pecho. Y entonces durante estos 3 años ha sido como un viaje por la vulnerabilidad que me llevó a sentir emociones muy diferentes, ¿no? Desde el principio el querer ser cuidada y el agradecer mucho los cuidados, pero claro, cuando ya estás 3 años que estás siempre enferma, entonces es como que al final te ves un poco víctima, ¿no? Y entonces te sale todo este también sentimiento del no poder soportar por ser una carga para la otra persona o para las otras personas, ¿no? Que te cuidan, ¿no? Y en relación a lo que tú estabas diciendo, pues también como que siento, sobre todo con el tema del cáncer, que ahora hay tanto, ¿no? Como dentro también de los espacios de activismo, cuidamos poco ese tema, ¿no? Yo he visto cómo hay gente que con cáncer ya con un grado avanzado ha seguido saliendo a las manis, ha seguido haciendo la calle, y un poco como que valoramos el resto eso, ¿no? Y en lugar de a lo mejor pues dar más mensajes como de cuidarse, de apoyar desde otro lado, porque es como algo muy sutil, pero que todas las que somos activistas, es un poco lo que acabas de decir tú, ¿no? Pues como que tienes que estar ahí, como que tienes que estar ahí, y como que en el fondo se valora eso, ¿no? Terminamos valorando eso del sacrificio, del estar, de no sé qué, hasta que al final tienes una metástasis y te mueres, ¿no? Y es porque realmente el activismo estresa emocionalmente y bueno, y sobre todo si estás todo el día, tienes un trabajo en el que también te implicas mucho emocionalmente y tal, ¿no?
Entonces, bueno, pues un poco también era como dar este mensaje, ¿no? De cómo poder tratar. Me alegro muchísimo de que haya este debate en estas jornadas y que haya espacios que no conocía para tratar el tema de las vulnerabilidades y cómo desde los cuidados lo incorporamos, ahora que estamos hablando tanto de economía feminista, del tema de los cuidados, cómo se incorpora mucho más y cómo lo trabajamos dentro del movimiento feminista, ¿no? Así que gracias. Un apunte rápido antes, porque vincula lo que se comentaba. En relación a los cuidados y atender la vulnerabilidad y a las mamografías, leí hace no mucho que en Alemania, en un hospital, no me acuerdo si era de la zona de Múnich o tal, hay un ginecólogo que se le ocurrió la brillante idea de que los tactos, dejar de hacer mamografías porque resultaba además muy caro, el tema siempre es el dinero, y entonces que las hicieran mujeres ciegas entrenadas, y entonces ya no se hacen mamografías. Eso, por ejemplo, es una forma brillantísima, eficaz, que se puede implementar ese tipo de respuestas, ¿no? En las que no hay que tener miedo a la hora de decir, bueno, pues ahora vamos a hacer por aquí tú, y que suene la flauta donde sea, ¿no? Y en relación a los cuidados es muy importante, y se está haciendo, por ejemplo, en Cooperasec, en las cooperativas de barrio, en Poblasec, aquí, por ejemplo, les preocupa mucho el encontrar cómo nos cuidamos, ¿no? A raíz del suicidio de un compañero. Y entonces resulta como muy estimulante ver que de repente la pregunta salta a la palestra, no se calla y se sigue adelante. Vale, ha pasado esto, joder, tomémoslo en cuenta. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo distribuimos los tiempos? ¿Cómo cuidamos de la gente que está enferma? ¿Cómo dejamos de exigir que estemos todos siempre en primera línea? Pues no, a veces no se puede y está el resto, ¿no? Quiero decir que está pasando, ¿no? Tenemos que seguir empujando para que haya relevo y tire adelante, ¿no? Luego habrá que ver cómo estos cuidados, ¿no? Que no terminen siendo una especie de reciclaje para volver otra vez a ser productivo o productiva, y que se mueven en el orden de lo humano, de lo tan humano negado, ¿no? Sistemáticamente negado. Lo digo porque, bueno, muy fácilmente se pueden pervertir las ideas y las prácticas alrededor de estas cuestiones, ¿no? Y lo vemos con la crítica esta que estamos haciendo a los movimientos de izquierdas, en cierto modo, ¿no? A estas cosas que nos ocurren, que reproducen una lógica patriarcal. Al final, el mensaje, el imperativo es: tenemos que ser productivos, productivas, desde un lugar o desde otro lugar. Y un poco la reflexión es, pues vamos a parar y vamos a pensar realmente qué tipo de relación y qué tipo de cuestiones queremos transitar. Perdón, esto está haciendo copar un debate, pero creo que ahí es súper importante no olvidar el rol de la fatiga. O sea, desde la fatiga que experimentamos todas día a día, es imposible que alguien intente rentabilizar nada, porque estamos tan agotados que al final es aquello, vete a la mierda. Así, o sea, no se puede jugar con eso. Lo que hay que hacer es atenderlo y ser eficaz. Creo que esa es una actitud que es muy importante tener y no olvidar. No me vengas a decir lo que tengo que hacer con mi cansancio y con mi vulnerabilidad. No, porque no. Bueno, respecto a esto de la vulnerabilidad y enlazando con lo que habían dicho anteriormente de ser estrategas, ¿no? Porque mi punto débil, yo siempre he pensado que era que hablaba demasiado. Entonces yo me ponía un poco nerviosa y a todo el mundo le contaba todo lo que me pasaba, todos mis problemas. Tenía un diagnóstico de una enfermedad crónica, entonces siempre hablaba de lo cansada que estaba, de tal, de cual, ¿no? Pum, pum, pum. Y de repente me daba cuenta que estaba creando relaciones con unas asimetrías de poder súper bestias y que la gente siempre me trataba como, no sé, como muy condescendientes, de manera muy paternalista, ¿no? Y empecé a intentar como
dilucidar, sí, entre exponer mis carencias, ¿no? Así, de sopetón, de palo, estoy nerviosa, huelo mal, ¿no? Llegaba a los sitios, no digas esto, porque aunque no huelas mal, ya van a estar pensando que hueles mal, ¿no? Como por poner un ejemplo. Y el hecho de poderme expresar, ¿no? Con mi vulnerabilidad, con mi proceso de enfermedad, ¿no? Y hacer de eso algo como, no positivo, porque no me gusta esto de positivo, sino como revolucionario también dentro de lo negativo que puede suponer, ¿no? Vivir un proceso de enfermedad. Y a la vez, con todo este proceso que yo había hecho, ahora estoy cuidando. Y en el momento en que estoy cuidando, aunque yo haya reflexionado sobre todo esto y sobre cómo los demás utilizaban mis carencias y ejercían violencia sobre mí, ahora soy yo la que está, en cierto modo, ejerciendo violencia sobre la persona a la que estoy cuidando. Entonces es muy difícil, ¿no? Como cuál es el punto, tanto estés en un lugar como estés en otro, de romper esta simetría de poder cuando se expone la vulnerabilidad. No, es que o lo estamos haciendo por streaming y sin micro no se va a escuchar, lo siento. Y además, como tampoco tengo muy claro lo que voy a decir, que es que yo igual os hablo desde las contradicciones, y que lo que me remueve a nivel de piel un poquito todo esto, pero no tengo claro ni lo que voy a decir. Es que he oído palabras como debilidad, fragilidad, carencia. Para mí eso no es vulnerabilidad. Vulnerabilidad para mí es empoderamiento, y luego escuchaba todo el rato, entonces no me cuidan, no me miran, no me tienen en cuenta. Si tú eres vulnerable no necesitas eso. No digo jugar desde una fortaleza que niega, que no acepta que somos dependientes. Pero hablo desde un lugar donde no necesitas constantemente el reconocimiento externo. Eso es la vulnerabilidad para mí. Que el sistema médico me oprime es desde una resistencia, porque el sistema médico trata a los cuerpos como cosas. Si eres una capacitista, estás ejerciendo poder. Si yo quiero ser trans y no tengo derecho a que me quiten las tetas y el sistema público no me las quita, eso es resistencia, pero eso no es vulnerabilidad. Para mí no está los enfermos y los sanos, los hombres, las mujeres, las racializadas, las no racializadas. Estamos todo el rato binomiando y no hay enfermedad y salud. No hay gente vulnerable y gente no vulnerable. Todos podemos, todas, perdón, o bueno, no, sin perdón. Todas podemos hablar desde un lugar de vulnerabilidad. Entonces es algo que nos atraviesa a todas. Otra cosa es que luego hayamos cuerpos que tengamos otro tipo de resistencias, porque tenemos otro tipo de opresiones. Pero vulnerabilidad nos atraviesa a todas. Y desde la vulnerabilidad yo no necesito ningún cuidado. Necesito el cuidado desde las resistencias, no desde la vulnerabilidad. Vulnerabilidad es empoderamiento, es fuerza. Bueno, no sé, por lo que me ha atravesado un poco. Bueno, yo quería también decir algo acorde un poco en esa línea y también luego Ainhoa tiró por ese lado. Y claro, o sea, un poco lo de, sí, que a mí me parece que la vulnerabilidad es al final una estrategia, ¿no? Una estrategia de resistencia. O sea, un lugar desde donde nos podemos parar y decir, bueno, desde aquí resisto, desde aquí elaboro mis estrategias con mis compañeras y de ahí que, no sé, que nos juntamos o sea, mensualmente los sábados y montamos este grupo. Y yo creo que tampoco se trata de que somos más frágiles que nadie, o sea, sino que estamos poniendo el acento en reconocer esa vulnerabilidad como algo inherente a la vida, o sea, como que no es que somos más o que alguien es más vulnerable que otro. Lo que pasa que para mí, cuando hablamos de vulnerabilidad, estamos de alguna manera poniendo en evidencia un sistema que crea enormes ficciones de autosuficiencia. Y autosuficiente no es nadie, tenga la corporalidad que tenga, camine, o sea, se desplace bípedamente o se desplace en silla o como sea, pero pienso que el punto es dejar en claro que no hay autosuficiencia, que nuestras vidas, la vida de todas,
se sostiene en base a la interdependencia, ¿no? O sea, la interdependencia como una forma que estructura la vida. Y para mí también la vulnerabilidad viene de la mano de la resistencia totalmente, ¿no? Y creo que en el momento que la reconocemos, estamos ahí poniendo el acento en esto es entender que somos vulnerables en tanto nos exponemos, y ser es exponerse, o sea, no estamos en el mundo sin exponernos porque vivimos en sociedad y porque nadie vive autosuficientemente ni aisladamente. Entonces, luego pensar que la vulnerabilidad solo es ciertos momentos o momentos de extrema debilidad o así, o sea, realmente para mí no, para mí es justamente inherente a la vida, ¿no? O sea, desde ahí estamos. Y luego, justamente en esta línea de pensar la vulnerabilidad como resistencia, también esto por lo que decías vos antes, claro, esta cosa de exponerse y de todo el rato, ¿no? Que a veces parece que tuviéramos que en ese reconocer la vulnerabilidad tuviéramos que estar todo el tiempo contando o abriéndonos un montón y no sé qué. A mí me parece que no, pienso que podemos elegir cuándo y con quién y cómo. O sea, creo que si es una estrategia, justamente nosotras podemos elegir de qué manera, ¿no? O sea, por ejemplo, como por hacer un paralelo con otra lucha, pero que creo que como estrategia sirve un montón, las compañeras de lo que son las luchas ahí de personas racializadas y tal. La otra vez una compa que vive en Berlín y que está en estos grupos, ¿no? De personas racializadas y así. Y entonces ella nos contaba que una de las estrategias que utilizan es no hablamos con nadie, o sea, no hablamos con ninguna persona blanca de nuestras luchas estando una a una. O sea, salvo que seamos mayoría, no vamos a hablar con una blanca de qué luchas montamos o desde dónde nos posicionamos. Así. No vamos a hablar de nuestras posiciones, no vamos a establecer un diálogo político con una blanca uno a uno. O sea, no, o somos mayoría o no, porque hay una serie de cosas que están ya marcando que hay un discurso más válido que otro. Bueno, eso igual sería meternos en otra cuestión, ¿no? Pero me parece que para pensar la vulnerabilidad como estrategia de resistencia, a mí me sirve la verdad también, ¿no? O sea, como yo no voy a hablar de mis vulnerabilidades en un contexto que no me sea favorable. Y de ahí que creo que hay una importancia enorme en espacios como estos, donde el contexto es favorable, donde, donde se generan las condiciones de posibilidad, ¿no? Ai, perdona. Sí, va. No, una reflexió després de sentir-vos puc parlar en català? A vosaltres, no? La qüestió de la vulnerabilitat estic d'acord, no? En el que ha dit ella, de que és una condició comuna a totes i a totes les persones, però potser des del meu punt de vista la vulnerabilitat acaba conformant-se en violència quan un individu o un grup queda, diguéssim, sol davant d'un altre individu o grup que és més poderós i exerceix un domini d'un tipus o d'un altre. Llavors, clar, hi ha un problema. I després, només això, en relació a el que deia ella del tema de la cura, que la cura pot ser una forma d'exercir violència molt forta, perquè és un element, diguéssim, en què el primer que dius és el que has de fer a l'altre. Llavors, l'altre ja no és una persona, és un objecte, l'objecte de cura, que va de conya, perquè tu te sents reforçada com a cuidador o cuidadora, i això, quan he sentit, ho he vinculat a l'àmbit del discurs. Jo crec que en l'àmbit del discurs, que pot ser molt dominant, per exemple, quan parlem en imperatius, o quan, per exemple, arribes a la feina i algú, una, te diu que ja estàs bé perquè anaves com una moto l'altre dia. Dius, bueno, és que n'hi ha 40 que van com una mototxada, perquè m'ho dius a mi, no? Aleshores, comencem per aquí i aquest àmbit de domini que sona tant en el discurs i que psicològicament te va quallant, doncs és molt, jo li dono moltes voltes i crec que és molt important i molt, diguéssim, revulsiu el plantejament socràtic de la pregunta. Vale? No sé. Han ficat paraules, algo que jo no podia, o sea, algo que estava, així que gràcies. Bueno, justo
cuando habláis de contextos favorables, no favorables, para mí el hecho también de cada uno llega al taller bueno, y tiene una historia detrás. Digamos, a mí, los grupos feministas nunca ha sido un contexto favorable cuando tienes una diversidad funcional, justamente porque siempre me he sentido tratada como objeto, cosificada. O sea, nunca me he sentido como mujer, ni que se tengan en cuenta las diversidades y tal, no, todo lo contrario siempre. Porque siempre de alguna manera te invitaban cuando el espacio era para hablar de cuidados. Un espacio que estaba, la frontera entre cuidadora y objeto de cuidados está muy, muy definido y quedaba claro en qué lugar estaba yo. Con lo cual, a la hora me sentía eso como agredida constantemente a tenerme que defender, legitimar, hasta que dije, basta, yo ya no vengo más a espacios feministas. ¿Vale? Hasta que, bueno, conseguí por otras vías contactar con otra forma de hacer también feminista, que se habla más de la vulnerabilidad, algo que de alguna manera nos vincula a todas y que permite hablar sin generarte esa dicotomía, ¿no? Esa parte binaria, esas fronteras, que era justo lo que hablaba la compañera antes, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de hablar de algo que difumina y nos identifica a todas y a todos, ¿vale? Porque justo ese espacio, por ejemplo, del taller, cuando decíamos, es un espacio generado por gente con diversidad funcional, pero que no es solo para diversos funcionales. Es un espacio, digamos, con una perspectiva feminista, pero que no es solo para mujeres. Es un espacio en el que hay muchas activistas, pero no se produce actividad, o que hay mucha gente, bueno, pues que viene del mundo académico y de la investigación, pero allí no vamos a hacer trabajo de campo. O sea, ¿qué es lo que pretende? Un poco unirnos y dejar esas posiciones, de alguna manera, o esos roles, un poco en la puerta, aunque es imposible. Lo de dejarlo en la puerta lo que implica de alguna forma es tomar conciencia que esas posiciones de privilegio subalternas las tenemos todos. O sea, en el sentido que cuando yo voy a un grupo feminista estoy en una posición subalterna, pero tanto como una persona que es inmigrante. O sea, y el hecho de ser lo importante al fin y al cabo, para mí no es algo que está escrito, sino también qué perspectiva tomamos en la forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, esa perspectiva de romper esas fronteras, tanto de diversidad funcional, de géneros, tal, o sea, bueno, a mí me importa más eso porque es algo que tiene que ver con los imaginarios y los podemos romper y no tanto algo que está escrito al cuerpo. Pero no hay que olvidar que esas adscripciones al cuerpo no son invisibles y están. Porque invisibilizarlas también de alguna manera es generar violencia. Porque, a ver, cuando se habla de dependencias, decimos, vale, todos somos dependientes. Digo, qué bonito, ¿no? Decir que todos somos dependientes, todos somos vulnerables. Es cierto, porque de alguna manera todos lo somos y tenemos que conectar con ese punto de reconocernos en que todos somos potencialmente dañables. Pero cuando decimos eso no hay que invisibilizar que no todas las personas somos desigualmente dañadas y vulneradas y que las estructuras de poder jurídicas, políticas y tal, a mí no hay una ley de dependencia que me esté protegiendo. Las mujeres por maltrato, o sea, no es que las mujeres tengan algo en sí consustancial que las hace vulnerables, pero mientras no haya políticas y tal, que por el tema de maltrato, o sea, no etiquetemos colectivos vulnerables porque eso lo único que hace es invisibilizar las causas que están provocando esas situaciones de vulnerabilidad. Pero que todo eso está y esa conciencia, esa reflexión es súper importante para politizar y para que al final las políticas cambien. Y ahí a mí me parecía muy importante no solamente que la política se tiña de vulnerabilidad y que pensemos que no lo puede todo, no lo sabe todo, y que la vulnerabilidad se politice en el sentido de generar nuevos espacios de vida en común diferente, en el que se amplíe y cada vez, bueno, pues haya menos gente dañada, vulnerada, porque tienen mecanismos para aliviar en esa vida en común y en esa organización que implica repensar, implica repensar y desobedecer. Porque para mí era súper importante desobedecer, por ejemplo. Bueno, acabo para no copar. Hoy, por ejemplo, tenemos una compañera que se planteaba dentro del grupo, tiene su asistente personal más, bueno, biohombre, ¿no? Se le llama, o sea, que... Entonces, bueno, sus caracteres, y decíamos, ¿qué hacemos? Ella necesita participar y para participar necesita venir con su asistente, pero da la casualidad que su asistente
es hombre. Entonces decíamos, bueno, es que no vamos a preguntar, damos por hecho, desobedecemos, de que me da igual que la organización diga esto, esto y esto. Sabemos que es un espacio, pero también damos a entender que esa persona que acompaña no participa. O sea, la que participa es nuestra compañera y ella es mujer, no sé qué. Ahí, pues bueno, podíamos cuestionar, porque en un primer momento cuestionamos el hecho de que dentro de nuestro grupo hay un compañero, que es el que participa siempre, y es hombre, y nos parecía que participar en algo que estábamos excluyendo era como contrario y poco coherente con lo que estábamos haciendo, pero al final dijimos, bueno, participamos, ¿no? Pero esas desobediencias con las normas hechas, sea dentro de los activismos o fuera, creo que son súper importantes porque te implica estar de una forma crítica constantemente y hacer al final lo que crees que tiene que ser, ¿no? Honestamente que no sabemos nada, o sea, estamos buscando formas de incorporar la reflexión sobre la vulnerabilidad y las vulnerabilidades a lo político. No sabemos cómo ni qué, estamos buscando a ciegas porque eso, no sabemos nada, ¿no? Y entonces, y también es aceptar que muy a menudo es mucho más eficaz, aunque es más lento, hacer sin tener respuesta. A la larga tampoco sabemos muy bien qué es la vulnerabilidad, ¿no? Como ha dicho la compañera también, a lo mejor es ese oxímoron que es empoderamiento. O sea, desde el momento en que la reconozco, soy más fuerte porque sé que necesito ayuda y voy a trabajar para que mi colectivo, mi vecindario, mi familia sean sensibles al hecho y actúen en consecuencia. Y eso es un poder brutal, porque no pasa por decir cómo hay que hacer las cosas, pasa por decir cómo las hago yo, cómo las hacemos en este colectivo. Y entonces está rompiendo un eje de poder muy importante también, como decía Nuria, ¿no? Es incorporar esa lógica del no poder al poder, que es una paradoja también muy interesante. Y que, si me permitís, sin hacer, dijéramos, mal uso del micro, este ejercicio de apelar a la vulnerabilidad común, a la vulnerabilidad fundamental, porque hasta el día de hoy un poco lo que ha ocurrido en los activismos y los movimientos sociales es que se han centrado en la vulnerabilidad problemática, lo que entendemos como vulnerabilidad problemática, es decir, aquellas vulnerabilidades sociales que de alguna manera están vinculadas a la cuestión estructural, a la cuestión de la desigualdad social, etcétera, ¿no? Y lo discutimos varios días, ¿no? Un poco que lo que ocurre es que una mala gestión de esa vulnerabilidad común, una invisibilización, una negación de esa vulnerabilidad común acaba conllevando en sí mismo cierta construcción de la vulnerabilidad problemática. Entonces volvemos un poco para atrás, volvemos un poco al origen, dijéramos, y repensamos y revisamos la vulnerabilidad común, que al final es quizá lo que nos permite tejer otro tipo de relaciones entre los distintos grupos y colectivos y por tanto otro tipo también de soluciones que probablemente muchas tendrán que ver con revisar la idea de cuidados, etcétera. Yo en ese sentido, a mí hay como una parte del pensar la vulnerabilidad, como decían por ahí, como potencia, ¿no? Que sí, pero también, o sea, yo me quedo como enganchada a veces en toda esa parte que no excede y que es demasiado a veces insoportable, ¿no? Y que no sé hasta qué punto o qué tenemos que disponer o qué condiciones tenemos que generar o qué, ¿no? Qué espacios o ¿no? ¿Qué? Para que eso realmente sea algo potente, ¿no? Y no algo que nos debilite, ¿no? Y que a veces es como una parte muy insoportable, ¿no? Y muy difícil de sostener, o de compartir, o de escuchar, ¿no? O incluso en primera persona de atravesar, ¿no? Y sin que esto sea como de, bueno, vamos a volvernos a remitir a la parte de sufrimiento individualista, o sea, no por ahí, ¿no? Pero sí que hay algo en lo que, ya sea por las condiciones sociales, ya sea por la situación, ¿no? Pero está, ¿no?
y que igual que los cuidados, ¿no? que en muchas ocasiones ¿no? que hemos hecho pensar de qué manera reorganizamos, de qué manera ¿no? organizamos todas estas tareas porque las asumimos como la vulnerabilidad como inherente a nuestras vidas, ¿no? Y eso ya lo hace potente. Pero igual también hay que pensar más cosas aparte de organizar, ¿no? O de una organización, ¿no? O sea, como que hay que sostener por otros lados, ¿no? Yo tengo que agradecer que haya un espacio de vulnerabilidades en un espacio feminista, como feminista. Yo hace tiempo también echaba a faltar este enfoque, ¿no? Y bueno, cuando me cogí el programa y vi, dije, ay, qué bien, ¿no? Porque es un tema que, o sea, yo creo que en realidad, claro, el sistema está montado para esconder la vulnerabilidad humana. Está montado el sistema capitalista y patriarcal pues para el poder, para la productividad, para la competitividad. Y este problema que nos atraviesa a todas, o este tema, tiene que ver con enfrentarse a ese entorno, bueno, que es un entorno muy duro, ¿no? Yo no diría que tengo que agradecer, pero bueno, en este momento estoy pasando un proceso de vulnerabilidad porque, bueno, me han diagnosticado una enfermedad que yo supongo que ya llevaba encima de mí, que es fibromialgia, fatiga crónica y posiblemente sensibilidad química. Y a través de esto pues se ha puesto más en evidencia lo que pienso, ¿no? Yo, bueno, supongo que compartimos cada una, como decía la compañera, tenemos diferentes cuerpos y la vulnerabilidad se muestra de forma diferente. Pero si os fijáis, la sociedad, la vida, la ciudad, todo está hecha para producir, para ir rápido, para ser activas. Yo, que este tema me ha interesado mucho, y os diré que me ha interesado desde un punto de vista más positivo, que es el de la resiliencia, es la capacidad de crecerse en la adversidad. Creo que es un potencial fantástico que tenemos para la resistencia. Pues mira, ahora me ha tocado, ya me había tocado en otras, yo creo que es un proceso, o sea, tenemos vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Y bueno, hay un momento en que empiezas a reconocerlas y dices, bueno, yo creo que es un lugar de resistencia. Y entonces también pensaba, vengo de otro taller donde hablábamos de los cuidados, también de la economía, ¿no? Y también hablábamos, bueno, pensábamos en la desaceleración, ¿no? Entonces yo, pues por ejemplo, en mi caso, me he vinculado mucho el tema de la desaceleración y un cambio en el ámbito socioeconómico con una posición mía también diferente ante la realidad, ¿no? Porque no puedo ser todo lo que quieren que seamos, ¿no? Activas, estupendas, la primera, soportarlo todo. Y yo pues creo que sí que es un ámbito de resistencia, ¿no? Y me ha hecho mucha ilusión saber que había personas como vosotras trabajando esto, porque yo lo había pensado sola, pero no lo había compartido, ¿no? Y creo que si nos ponemos desde el punto de vista a nivel social y político, realmente la vulnerabilidad es un arma bastante potente contra el sistema, ¿no? Porque todo el mundo tiene esas vulnerabilidades, las reconozcan o no, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias.
yo no sé si es vulnerabilidad, pero como habéis hablado de los cuidados, de cuidar y ser cuidado, hasta que no llegue Silvia y la vea entrar por la puerta, yo estoy vulnerable, no sé si es la palabra, con el ay, porque al llevarse a mi Betty Boo para vosotras, claro, yo confío plenamente en la que se lo ha llevado, pero Betty Boo es como muy juguetona, y entonces conmigo yo la domino y la persona que se la ha llevado pues es una trabajadora que con todo el cariño y con todo la buena voluntad se lo lleva. Yo le he preguntado, ¿puedes, quieres? Sí, me ha dicho que sí, se lo ha llevado. Pero hasta que no la vea entrar por la puerta, yo estoy con ese ay que está pasando por el camino, porque a veces la ha bajado simplemente a hacer un pipí y me ha mordido, me ha hecho esto, me ha hecho aquello, y yo me quedo con el ese ay. Y hasta que no entre por la puerta o no la vea, estoy con ay. Pero está todo bien, ¿eh? Mira, solo quería añadir, porque me he sentido bastante reflejada en algo que la compañera decía, y es que también hay un contrasentido en el tema de que si tú muestras la vulnerabilidad, puedes ser excluida, puedes ser agredida, y en este sentido yo conozco compañeras con enfermedades graves como la esclerosis múltiple u otras que la esconden para no ser minorizadas en el entorno laboral, ¿no? Porque la verdad es que como los sistemas laborales son muy competitivos, cuando tú explicas tu realidad, pues bueno, sufres acoso, o sea, acoso laboral, por tanto violencias de género también. O sea que, bueno, el sistema está montado para que seamos estupendas, tal, y si no lo somos, yo no estoy justo en este proceso, pues bueno, nos apartan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también se ha de reivindicar a nivel político, en entornos laborales, etcétera, porque hay violencias importantes contra compañeras. Yo también las he vivido y bueno, era ponerlo. Estaba trabajando cuando llegó doña Esclerosis y un día por el pasillo yo me empeñaba en ir sin muletas hasta que un día cruzando la Gran Vía digo, María, o te sacas una muleta del armario o se te llevan por delante. Y entonces empecé a ir a clase con muletas y una compañera, cuando todos me habían aconsejado, tú calla hasta que no tengas más claro de qué va esto. Yo pensaba, pero ¿cómo coño voy a callar si soy yo, ¿no? Y entonces me hizo, ¿qué pasa? Y tal, digo, mira, he salido del armario. Entonces a partir de ese momento yo empecé a tener fama de lesbiana, lo cual, pues no, yo no soy lesbiana, pero mira, ya ante el hecho, confusión. Y de ahí empecé a pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Quieren que trabaje más? Muy bien, pues voy a pedirle una pensión al sistema y que le den por saco al trabajo. Quiero decir, cuando yo estaba en plena actividad, me apasionaba mi trabajo, ¿sí? Pero en algún momento hay que, com diava en català, d'on no n'hi ha, no en raja. Y el sistema ahora está colapsado y con las arcas vacías, porque ya se han encargado de vaciarlo. Entonces, a lo mejor hay que empezar a pensar en redes alternativas, no ya de cuidados, no, en redes alternativas que al final van a acabar siendo otro Estado. Es decir, al Estado, ¿qué le vas a pedir? ¿Una pensión más o menos alta? Hoy en día, ¿qué le vas a pedir? ¿Que los del ICAM te reconozcan? Pues son todos robots, no te van a reconocer nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Que hoy en día las redes de apoyo son la única forma de sostén real que hay ante esos tipos de hechos. Porque si no, seguimos en la victimización, en presentarnos como objeto de cuidado, que lo necesita, que lo reclama. No, yo no necesito cuidado, necesito que te hagas cargo de lo que pasa. Y lo que pasa es que no quieres ver lo que pasa, no es que yo lo vea. Yo lo veo y estoy de puta madre, eres tú el que no lo ve. Ese es el tema, ¿no? Toma, y si hay alguien más y ya si no nos vamos.
Bueno, yo solo quería decir que, bueno, por lo que habíamos dicho y por la pregunta que yo me había hecho, yo hace mucho tiempo que entendí que mi proceso de enfermedad era un poder revolucionario. Nunca entendí que mi enfermedad me estaba mermando de nada, sino me estaba dando una nueva visión. Como decía María Zambrano, nacía por mí misma. En vez de nacer del útero de mi madre, esta vez nacía yo sola, como que volvía a nacer. Pero el punto es cómo aplico esto cuando es otro, cuando es la otra o el otro, el que tengo al lado, el que está en ese proceso, ¿no? Cómo soy capaz de verlo en mí y no en el otro para no ejercer las violencias que estábamos hablando. Ya está. Y muchas gracias a todas por la escucha.